Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El siguiente. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cuántos quieren orar para que Dios nos bendiga en la enseñanza? Padre nuestro, yo te doy gracias por esta bendición que me das de poder compartir la palabra en esta hora a este grupo de hermanos y amigos que se han dado cita a esta reunión. Por favor, Dios, ten misericordia de cada uno y habla la conciencia de cada amigo, habla la conciencia de cada creyente. Háblame, Dios, úsame conforme a las riquezas de tu gracia. Tú sabes mejor que nadie. Yo dependo de ti. Dependo de ti, separado de ti, nada puedo hacer. Pero tú eres bueno, Jesús. Sí, bendícenos conforme a las riquezas de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios se proveyó de cordero. Es apasionante el escrito del capítulo 22 del libro del Génesis. Ustedes saben perfectamente que Abraham en su vejez engendró un hijo en su mujer que hasta ese día era estéril y además había pasado el tiempo de su fertilidad. Sin embargo, de una manera milagrosa, Dios permite que el estéril sea fértil y que aquel a quien se le había acabado el vigor y su fuerza, tuviera fuerza de tal forma que alcanzara a engendrar a su hijo. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le había dicho que en su hijo serían benditas las familias de la tierra, que haría de él una nación grande. Y el muchacho ha nacido como un milagro de Dios. Todo porque Dios sabe y además es normal que Él haga obras extraordinarias. Pues en la cabeza de nadie cabe que una mujer de 90 años pueda dar a luz y que un hombre de 100 años esté engendrando un hijo. Sin embargo, allí sucedió de una manera milagrosa, digo yo, porque entre otras cosas, a los 90 años Sara todavía no había tenido un hijo. Pero Dios, que es bueno, hizo ese milagro. Ahora Abraham y Sara están felices. El muchacho tiene 6 meses y ya sabe tomar las cosas con la mano y llevarlas a la boca. Pero al año el muchacho ya comienza a caminar. Y a los 2 años el muchacho ya le dice: papá, mamá, tengo hambre. Yo me imagino ese par de viejos viendo a su descendencia crecer. Uno que después de viejo se vuelve, no sé, me pasa con mis nietos. Uno se vuelve como muy amoroso con los niños, porque son tan indefensos que dependen de todo. De todo. Yo no sé cómo sería la vida de Abraham con su mujer y su bebé.
Pero lo que sí sé es que ellos debieron estar muy felices. Además, porque Dios había hecho una promesa a Abraham. Pero un día el muchacho ya no está dando pasos, corre, ya es un adolescente. ¿Cuántos años? 12, 14, 16 años. Y un día cualquiera al Señor Dios, dueño de todo, llama a Abraham y dice la Biblia que para probar a Abraham le dijo: Abraham, ve y sacrifícame a Isaac, tu único hijo, en holocausto. No es fácil escuchar semejante demanda. Mi hijo, mi único hijo, mi única esperanza, y ahora tú pides que lo sacrifique. Pero si tú lo dices, yo lo hago, porque nada tenía, tú me lo diste, te lo devuelvo. Es la mentalidad de un hombre maduro que entiende que todo lo que tiene viene de un ser supremo que se llama Dios. Y que así como Él en su generosidad nos da, también en su soberanía nos lo demanda. Y nadie puede cuestionar eso. Además, así lo cuestiones, perderás el tiempo, porque Él igual, esté usted de acuerdo o no, Él seguirá siendo Dios. Así que Abraham toma al muchacho, toma el asno, emprende en el camino, deja en determinado lugar a sus siervos y les dice: yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Abraham tenía fe. Aunque Dios me lo demanda, yo sé que Él me lo puede resucitar. Bendito sea Dios. Así que se fue con el muchacho y le dice a su hijo: organicemos el altar. Lo organizan. Reunamos la leña. Reúnen la leña. Vamos a prender el fuego. Tienen el fuego. Y cuando todo está listo, a Isaac se le ocurre hacerle una pregunta: Padre mío, hable, hijo mío. El altar está listo, la leña está, el fuego está. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham ya tenía el puñal en la mano para degollar a su hijo. Yo no sé qué sentiría Abraham. Lo cierto es que él le estaba probando a Dios que le creía de verdad, que si Dios se lo había dado y ahora se lo demandaba, él estaba dispuesto a hacerlo con tal de agradar al que le había hecho la promesa. Tenía claro: yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Él sabía que podía degollarlo, que podía sacrificarlo, pero él también sabía que el que había hecho de la matriz estéril una matriz fértil podía levantar a su hijo de las cenizas del altar. Aleluya, aleluya. Y la respuesta de Abraham es sencilla: hijo mío, ¿Dios qué? Se proveerá de cordero. Y cuando él pone a su hijo sobre el altar, levanta el puñal para degollarlo, oye una voz que le dice: Abraham, detente. Él mira y observó el carnero enredado. Ahí estaba el sustituto que le salvaría la vida a Isaac. Pues la historia de Isaac es la historia de la gente. Todos estábamos condenados a morir. No había manera de salvarte ni de salvarme. Había una demanda
a causa de nuestros pecados. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Así que de la única manera que se hace justicia cuando se es transgresor de la ley es la sentencia. Donde existe la pena de muerte, la justicia se hace cuando se ejecuta al transgresor. Donde no existe la pena de muerte, la justicia se hace cuando el transgresor es llevado a la cárcel y condenado a los años que demande la ley. En el caso suyo y mío, tu problema no era con el juez de la república. No era que habías hecho mal a tu prójimo, simplemente habíamos pecado contra el soberano Señor y Dios. Y la normatividad decía que debíamos morir. He ahí la razón por la cual, cuando sorprendieron a la mujer en adulterio, la solución ¿cuál era? La ley dice que debe de morir ¿cómo? Apedreada. Y cuando sorprendieron a los ladrones que crucificaron con Jesús, ¿qué hicieron? La ley dice que deben de morir crucificados. Esa era la exigencia de la ley. Todo el que sea transgresor debe de morir. Y debe de morir por su pecado. Y no hay nada que hacer. Bendito sea Dios. Pero estando en esa ruina tan terrible y además cruel, apareció Jesús. San Juan capítulo 1 verso 29 dice que al otro día Juan vio venir a Jesús al otro lado del río y le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley tenía claro que para que no hubiese tanta mortandad de humanos, entonces debían de buscar un sustituto. Así que las familias tenían que buscar un sustituto que muriera en lugar de ellos. Por eso se sacrificaba el buey, por eso se sacrificaba el cordero, por eso se sacrificaba el macho cabrío, por eso se sacrificaba la paloma, por eso se sacrificaba la tórtola, porque según la clase social así era la demanda y ellos no podían aparecerse con las manos vacías, porque entonces el juicio sería grave para ellos. Alguien tenía que morir en su lugar. Pero lo cierto es que la muerte estaba echada y el transgresor solo tenía una salida, un sustituto. Y el sustituto era un cordero, el sustituto era una oveja, el sustituto era un macho cabrío, el sustituto era un animal perfecto. Pero cuando vino Jesús, Él reemplazó los sustitutos, porque Él es el Cordero de Dios. Aquellos eran las víctimas de los hombres, pero ahora es la víctima de Dios a favor de los hombres. Por eso es que Juan el evangelista en el capítulo 3 verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 5, el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios se proveyó un cordero, para que no fuera usted, para que no fuera yo. Cristo murió en tu lugar y en mi lugar. Y por eso Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y ahora, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Isaías lo dijo de una forma clara: aunque todos nos descarriamos como ovejas, Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros.
Oh, qué bueno es Él. Hoy es 31 de diciembre. Usted ha pasado muchos años y ha terminado el año 2017. Y hasta hoy el Cordero de Dios está en pie. Es todavía su sustituto. Escuche lo que dice Pablo a los Filipenses capítulo 2 verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó esa condición como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y dice que en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió en tu lugar. Jesús murió en mi lugar. Cristo, ¿qué hice yo de bueno para que fueras mi reemplazo en la cruz? Nada bueno. Siempre fui transgresor, siempre desobedecí, pero su amor es eterno, su gracia es infinita, su misericordia no tiene límite. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Alaben el poderoso nombre de Cristo. No es el carnero que sustituyó a Isaac. No es el cordero pascual del Éxodo capítulo 13. No son las víctimas que a diario se ofrecían en la antigüedad por los pecados. Pues la Biblia dice claramente que los sacrificios de aquellos animales casi quitan el pecado. Que la sangre de los bueyes y de los machos cabríos cubría nuestros pecados. Algo así como ponerse ropa nueva sin bañarse. El hombre se hacía el sacrificio y aparentaba estar bien con Dios, pero ahí estaba amontonado sus pecados, de tal manera que el profeta dice: aunque el hombre amontone lejía y apilone jabón sobre su cabeza, la mancha de su pecado está ahí. Porque ¿quién limpiará lo inmundo? Nadie. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? De ninguna manera. ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? De ninguna manera. ¿Mudará el etíope su piel? No. ¿El leopardo sus manchas? No. ¿Cómo podrán, siendo malos, ustedes llegar a ser buenos? De ninguna manera. Pero sí había una forma en el plan divino: el Cordero de Dios que sustituyó, que te sustituyó, que me sustituyó, que sustituyó a todos los pecadores del mundo que quieran de buena voluntad abrir un espacio para que la obra de Dios se haga real en su vida. Alaben el poderoso nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Por eso ya no es usted el que tiene que morir. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote día tras día se presenta para ofrecer y administrar muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ellos hacían sacrificios y hasta hoy hacen sacrificios, pero el hombre sigue en su pecado. No hay alivio para la culpabilidad del alma. No hay paz en su conciencia. El hombre sigue en su desgracia. No tiene esperanza. Muere en sus pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, verso 12, una sola vez por todos los pecadores, está sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe una cosa? Él está aquí en esta noche. De veras, si le da la bienvenida. Aleluya. Aleluya. Dios te proveyó de cordero. Dios vio que lo que los hombres hacían para satisfacer sus necesidades espirituales era insuficiente. No valía, no funcionaba, no erradicaba el problema de raíz. Pero con la venida de Cristo, Él erradicó por completo
el pecado de la vida de los que creen en Él. De tal manera que todo hombre o toda mujer que le crea a Dios, que crea que la obra hecha en la cruz del Calvario es suficiente para su salvación y se acoge a ella, por grave que sea su pasado, queda en el pasado, porque en Cristo es hecho una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. ¿Quieren alabar al que nos hace nuevas criaturas? Aleluya. Por eso hoy hay una oportunidad para el pecador. Usted no se puede ir de este recinto como vino. Si usted alcanza a entender que la obra más grande de toda la historia de la humanidad se hizo en la cruz del Calvario y se acoge a ella, por grave que sea su pasado, hoy tiene solución. Él es el Cordero de Dios que quita. No dice que cubre, no dice que disfraza, que quita de raíz el pecado del mundo. Cristo murió por tus pecados y los míos. No vale la pena que termines este año sin abrirle un espacio al que hizo tanto por ti. Es tan grande su obra que desde ese día la historia de la humanidad se partió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Porque hasta que Cristo murió, la gente vivía sujetos a esclavitud y a una incertidumbre total acerca de su eternidad. Pero una vez que aparece Cristo y muere como el Cordero sustituto y va al sepulcro y resucita al tercer día, se da la oportunidad de salvación a los pecadores y la garantía de que Él resucitó. Los que le creen a Él también resucitarán para vida eterna. Por eso Juan el evangelista, en una de sus cartas, en la primera carta, el capítulo 2, dice: Él es la ofrenda por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. No hay hombre sobre la faz de la tierra que, queriendo ser salvo, no lo alcance la obra de Cristo. Independientemente de su ayer, independientemente del momento que esté viviendo ahora, por grave que sea, la obra de Cristo tiene poder para salvar, para perdonar, para restaurar, para santificar, para justificar, para liberar, para levantar, para hacerte un hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Oír lo que Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a Él, voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. La pregunta hoy aquí es: ¿habrá alguien que quiera abrirle la puerta al Cordero de Dios que murió en tu lugar y en mi lugar? Y que no se quedó en el sepulcro, resucitó al tercer día y en esta noche está vivo y está aquí. ¿Querrás permitirle a Dios entrar a tu corazón? La decisión es tuya. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está aquí. Esperando por ti. Esperando por un pecador, por una pecadora que quiera de verdad experimentar el perdón que solo se encuentra por la obra hecha de Cristo Jesús en el Calvario. ¿Lo recibirás?